Hola, hola, esta es nuestra segunda parte de la revisión del ensayo número uno de Matemáticas uno. Habíamos terminado la pregunta 30, ¿cierto? Que era de funciones. Vamos a seguir con la pregunta 31, que corresponde también a lo que es función lineal y afín. Dice aquí, si R es un número positivo, ¿ya? R entonces es mayor que cero. Y X es un número real, o sea, X queda libre. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la gráfica de esa función? ¿Cierto? R por x menos uno. Entonces eso hay que desglosarlo un poquito para que quede más claro, ¿no? Sería g de x igual r por x menos r. Entonces, si yo evalúo, por ejemplo, en cero, me daré cuenta que rx hace cero y me queda menos r, ¿sí? Pero como r es positivo, yo sé que la pendiente va a ser positiva. Entonces ya eliminé la alternativa b porque aquí la pendiente es negativa, ¿cierto? Entonces me quedarían solamente a, c y d como posibilidades. Por otro lado, cuando evalúo en cero, este menos r que está acá es el intercepto con el eje Y, ¿no? Por lo tanto, la recta debe cortar en menos r. Y eso ocurre en la A y en la D, ¿o no? Menos r. Eso está bien, ¿sí? Por lo tanto, la C ya no me sirve. Entonces, para discriminar entre estas dos, yo debería evaluar en otro punto importante. Entonces, voy a evaluar la función en uno. Quedaría así. R por uno menos r. Quedaría r menos r, cero. ¿Qué función? Entonces pasa por el 1,0. Sería esta, ¿o no? Porque ese punto que está acá es el 1,0. ¿Sí? Y ahí estamos listos, porque si yo reemplazara el r en la función, nos da cero. Al reemplazar r, ¿cuánto da? Hagamos eso. Si yo tengo g de x, que es rx menos r, y reemplazamos r, quedaría r por r menos r, es decir, r cuadrado menos r, ¿cierto? Y no da cero necesariamente. Para algún caso, por ejemplo, si el R fuera uno, ahí daría cero. Entonces no podría ser la alternativa A, debería ser la D. ¿Ya? Basta con darse algunos valores importantes para graficar. En este caso es una función de tipo afín, una función afín, que no pasa por el origen. ¿Sí? Siguiente pregunta. También estamos dentro del contexto de funciones. Dice, cierto trozo de hielo se derrite cuando es expuesto a una temperatura ambiente, de modo que su volumen en función del tiempo de exposición se puede modelar como con esa ecuación, ¿cierto? Nótese que tiene 600 acá, menos 4T. Entonces, su volumen inicial se puede decir que es 600, ¿sí? Y va disminuyendo. Entonces, el volumen está en centímetros cúbicos y T en minutos. ¿Cuánto tiempo debe estar expuesto el trozo de hielo a la temperatura ambiente para que su volumen disminuya a su tercera parte? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Primero, si nos damos cuenta, al evaluar en cero, dijimos que esto nos da 600, ¿no? Porque me queda 600 menos 4 por cero, o sea, 600, ¿no? Que sería el volumen inicial. Y para que quede dice, disminuya a la tercera parte, no en su tercera parte, disminuya a la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de 600? Serían 200. Por lo tanto, yo coloco 200 igual a la fórmula, ¿cierto? Ojo con esto que está aquí, que dice a la tercera parte, no en su tercera parte. Porque si dijera en su tercera parte, quedaría en 400, porque deberíamos quitarle 200. Pero como queda, dice a la tercera parte, quedaría en 200, ¿no? Y luego aquí voy a despejar el tiempo. Una ecuación nomás. Voy a dejar el 4t en el lado izquierdo, positivo, ¿cierto? 600 y el 200t lo paso a negativo al otro lado. 4t, aquí sería 400, por tanto t va a ser 100. Y esto está en minutos. Puede ser que la alternativa también me la puedan dar en horas. O sea, hay que tener cuidado con eso. Sería la B, 32B. Ya, y si hiciéramos una gráfica, por ser que me puedan preguntar otra cosa, vamos a ver que la curva, aquí colocamos T y aquí volumen en función del tiempo,
sabemos que al inicio tenemos ¿cuánto? 600 centímetros cúbicos. Y va a ir disminuyendo de esta manera, ¿sí? Hasta que llega a un volumen prácticamente cero. Nosotros encontramos un punto intermedio, encontramos por acá, ¿sí? Cuando quedó en 200. Aquí el tiempo entonces es 100 minutos, esto está en minutos, y aquí está en centímetros cúbicos. Podrían preguntarme también cuándo el volumen queda a cero, ¿cierto? Entonces, para hacer eso deberíamos igualar a cero, ¿sí? Eso sería, creo que 150 por ahí. Hay varias preguntas que me pueden hacer en ese caso, ¿no? Pregunta 33. Dice, cuando el cuadrado de cierto número se le suma el doble del mismo número, ese resulta lo tenemos que traducir como igual, el mismo valor que cuando al número se le suma 6, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el menor número que cumple con la condición anterior? Lo más probable es que me quede quizá una ecuación cuadrática, entonces tenga que desechar una, considerar otra, ¿no? Sería así: cuando el cuadrado de cierto número x se le suma el doble del mismo número, ¿qué queda? Resulta el mismo valor que cuando al número x, ¿cierto? Se le suma 6. ¿Qué tengo que hacer entonces? Resolver la ecuación cuadrática asociada. Quedó x cuadrado más 2x menos 6, y eso es 0. Sigo desarrollando, ¿cierto? 2x menos x, una sola x. Y ahora podría factorizar, ¿no? El término común es x, dos números que multiplicados tienen que dar menos 6 y sumado 1. ¿Cuáles serían esos números? Sería más 3 y menos 2. ¿Sí? Una solución la obtengo igualando a 0 x más 3, y la otra solución igualando x menos 2 a 0. ¿Cierto? Cualquiera de las dos soluciones me sirve, pero después tengo que fijar, eh, darme cuenta que la pregunta es el menor número que cumple con esa condición. Entonces, una solución sería menos 3 y la otra 2. La solución 2. Pero me dicen el menor. Por ejemplo, el más chico de esos dos es menos 3. Ah, ¿pregunta hasta ahí o no? No, profe. Ya. Entonces, siempre hay que fijarse que puede estar restringida la solución, porque puede ser un problema geométrico, o ahí mismo me lo dice. 34 me dan el gráfico de una función cuadrática definida de números reales, ¿sí? Y me dan aquí varios datos importantes, como por ejemplo que la función corta en menos 2 y 2, ¿ya? Pero no necesariamente la función es simétrica, ¿ya? Podría ser que esté más cargada a la derecha, esté más cargada a la izquierda, ¿cierto? Eso podría pasar. Ya. Entonces, dice, ¿cuál de los siguientes puntos podría pertenecer también a dicha gráfica? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si alargamos un poco la función, la podemos alargar ahí. El menos 1,1. ¿Dónde está el menos 1? Menos 1, y el 1 queda arriba, ¿no? Positivo. Entonces, ese punto ya no puede pertenecer a la función. Después, el 0,2 está más arriba. Acá está. Tampoco. El menos 3,2, el menos 3 estaría aquí, y el 2 está por acá. Podría ser, ¿o no? Podría ser que pertenezca, ¿cierto? Ese podría ser un postulante, ¿no? Y el 3, menos 1, 3, aquí está el 3, ¿cierto? Y como menos 1 ya no podría ser, que debería quedar acá abajo, ¿no? Entonces ya ese murió. Tiene que ser la C. Sin hacer nada más. Sin hacer nada más, yo estoy listo con eso, ¿ya? Solamente por ver cómo es la función, porque la función, si es una parábola, sabemos que tiene que seguir hacia allá. No va a bajar, ¿cierto?
porque esta parte yo no la tengo, ¿cierto? No tengo esa parte. Pero como dice que es una función cuadrática, arriba, la función no va a hacer esto. O sea, no va a volver a bajar, no va a hacer esto. No puede hacer eso, ¿cierto? Para que pase por ese punto que es el 3, menos 1. No podría hacer eso. Tiene que seguir, tiene que seguir porque es una función cuadrática. ¿Verdad? Desde cierto punto es estrictamente creciente, es decreciente aquí y de acá es creciente. ¿Cierto? No vuelve a bajar. Eso era todo. Siguiente pregunta también es de función cuadrática. Nótese acá que me dan la forma canónica. ¿Cómo es la forma canónica de la cuadrática? Va a ser así. F de x igual una constante a, x menos h al cuadrado, más k, donde el vértice va a ser h, k. Ese es el vértice. Entonces, inmediatamente de aquí, yo concluyo que mi vértice es menos 3, menos 9. La alternativa C es engañosa, ¿no? Porque si uno no sabe bien la fórmula, que tiene que cambiar este signo, se va a equivocar. ¿Sí? Dice, corta al eje X en menos 6,0. ¿Cómo sé si corta al eje X en ese punto? Cuando corta el eje X, significa que la Y vale 0, ¿no? Entonces, si yo pusiera 0 igual a X más 3 al cuadrado menos 9, ¿cuánto me daría el valor de X? Bueno, el 9 lo paso al otro lado y queda X más 3 al cuadrado. Saco raíz y quedaría ¿cuánto? Más menos 3 igual a X más 3. Por lo tanto, una solución sería, bueno, aquí va a quedar eh, más menos 3 y este pasa como menos 3. Una solución sería menos 6, ¿no? Ese es el X1. El X2, ¿cuánto es? Sería 0, ¿no? Sería menos 3 más 3, 0. ¿Sí? Entonces tengo dos valores donde corta el eje X. Uno de esos sería menos 6,0. Así que sería la A. Corta el eje en el punto menos 6,0. Y el otro sería 0,0. Y es fácil darse cuenta porque si yo reemplazo el 0 acá, me queda 3 al cuadrado, 9, 9 menos 9, 0. Está bien. Y si reemplazo el menos 6, quedaría menos 6 más 3, menos 3 al cuadrado, 9, 9 menos 9, 0. Está bien. Se puede hacer así, pues, también se podría reemplazar la alternativa. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿por qué me colocan la alternativa B que corta al eje Y en este punto? Eso se da cuando uno tiene la forma general. Pues, o sea, si yo tuviera la forma general, si fuera así, como ax cuadrado más bx más c, inmediatamente el c me indica dónde corta el eje Y, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera así, si fuera menos 9, pero no es el caso porque está en su forma canónica. Entonces, este cuadrado de binomio va a botar un número que se va a sumar o restar con este menos 9, ¿no? Por lo tanto, no es directo. No, este menos 9 no me indica el corte con el eje Y. Para que lo indique inmediatamente, tendría que estar escrito en su forma canónica. O sea, en general, ¿cierto? No en su forma canónica. Eso. Por eso colocan alternativas que son como cercanas a la verdad, pero no son verdad. Ya, pregunta 36. Aquí ya me mezclan un poco con la física, que es como parte de la nueva PAES, ¿cierto? Que es un problema más aplicado. Aunque Denver siempre ha preguntado cosas de parabólico, cosas así, siempre lo ha hecho. Dice, en un laboratorio de física estudian la altura máxima alcanzada por un objeto que es lanzado del suelo verticalmente hacia arriba. Plantean que dicha altura se modela por esa función matemática, ¿cierto? H de v igual v cuadrado partido por 20. Esa v es la misma que está por si acaso, solamente que esta está en cursiva y la otra no. Dice, con h la altura en metros y v la rapidez de lanzamiento en metros por segundo.
si en las condiciones descritas un objeto se lanza a 20 metros por segundo y otro objeto idéntico se lanza a 40 metros por segundo, ¿qué diferencia habrá en la altura máxima lanzada por los objetos? Ya, entonces voy a sacar una altura 1, ¿cierto? Que sería 10 al cuadrado sobre 20. Y la otra altura, altura 2, va a ser 40 al cuadrado sobre 20. Tendría 100 partido por 20, 5. Esos son 5 metros. Mientras que el otro quedaría en 1600 partido por 20, eso sería 80, ¿no? Metros. Y la diferencia de altura sería 75, ¿no? Y eso es todo. Alternativa D. O sea, reemplazo para cada rapidez y después hago la resta, ¿no? Listo. Eso es todo. Pregunta 37. Aquí ya nos pasamos a la geometría. Entonces, aquí nos dice lo siguiente. El segmento AB de un triángulo rectángulo mide raíz de A metros y es uno de los catetos, ¿sí? Entonces podemos hacer un dibujo para que quede claro, ¿cierto? El segmento AB, ¿cierto? Es un cateto y mide raíz de A. ¿Para cuál de las siguientes condiciones el segmento BC tiene la menor medida? O sea, esto sería el C. Este es un poco largo de hacer porque en realidad hay que probar como todos los casos. Si el BC es una hipotenusa, ¿cierto? O si el BC eh, puede ser otra cosa, ¿o no? ¿Por qué? Porque este cateto que está acá, que es el ave, yo lo coloqué de esa manera, pero perfectamente podría ser así, ¿o no? ¿Sí o no? Sigue siendo la raíz de A el segmento AB, pero ahora BC, como yo cambié, BC ya no es la hipotenusa. ¿Te entiendes o no? Si yo tengo esa posibilidad o la que dibujé anteriormente, hay que ponerse en caso, ¿cierto? Entonces, voy a dejar así, AB y acá tendríamos el C. Entonces, en el segundo caso, BC sería hipotenusa. Y en el caso de arriba, BC es un cateto. Eso hay que tener ojo, ¿ya? Porque está fijo que AB es un cateto. Pero no es lo mismo que BC sea hipotenusa a que BC sea cateto, ¿ya? Estos son segmentos. Entonces, para que dé la menor medida, a mí me dio la alternativa A. Dice, si el segmento AC es la hipotenusa y mide raíz de 2A. Entonces, supongamos que va a ser eso, raíz de 2A. ¿Cuánto vale BC? Pongamos X. Entonces sería así. Para la alternativa A, X cuadrado más raíz de A al cuadrado igual a raíz de 2A, 2 al cuadrado. Quedaría X cuadrado más A igual a 2A. Por lo tanto, X cuadrado va a ser A nomás. Saco la raíz, X vale entonces raíz de A. ¿Sí? Y esa es la menor medida que, que puede tener BC, raíz de A. Hay que hacer las demás, pero en todos los otros casos no va a dar, no va a dar. ¿Ya? Para los otros casos hay que ir variando si AC va a ser hipotenusa o va a ser cateto, ¿sí? En la alternativa B debería dar que BC, esto para que lo haga usted, tiene que dar raíz de 3A. En la alternativa C, eh, BC da lo mismo, raíz de 3A, y en la B, BC da raíz de 5A. Ya, eso basta que uno compruebe el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pero esa es la idea, que uno vaya tomando o el primer dibujo o el segundo dibujo, colocando respectivamente los valores que me dan de AC, ¿cierto? AC
o bien es cateto o es hipotenusa. Y puedo despejar BC, ¿ya? Pero el más chiquitito daría la alternativa A, ¿ya? Eso es el cambio que hay que ir haciendo, pero no lo voy a hacer entero porque es muy largo. 38. Dice, si el área de un triángulo rectángulo isósceles mide A centímetros cuadrados, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la longitud de su hipotenusa en centímetros? ¿Ya? Pero nótese que las alternativas están en función del área, ¿ya? Les voy a hacer un dibujo para recordar algunas cosas. Voy a decir que mis lados, mis lados, va a ser, por ejemplo, A chica, A minúscula, ¿cierto? Y la hipotenusa sería A raíz de 2, porque dice que es un triángulo, rectángulo isósceles, donde aquí teníamos ¿cuántos grados? 45, 45, ¿no? ¿Cómo yo puedo sacar el área de esto? Esa área yo la saco como A cuadrado, ¿cierto? O sea, la A mayúscula, que es el área, se puede sacar como A cuadrado, partido por 2, ¿cierto? A por A, partido por 2. Y la otra forma sería utilizando la hipotenusa, ¿cierto? Que también queda en función de A, pero ahí tengo que ver cómo lo hago. Sería A por A, partido por 2, el área. Y me dicen, representa la longitud de esa hipotenusa. Entonces, de aquí voy a despejar A, ¿sí? Quedaría la minúscula. 2A mayúscula es igual a A cuadrado. Entonces voy a sacar ahora la raíz. Quedaría raíz de 2A igual a A minúscula. Y la longitud de la hipotenusa, entonces, vamos a llamar precio H, que es A raíz de 2, quedaría como esta A, que es raíz de 2A mayúscula, por raíz de 2. ¿Qué más? Bueno, la raíz de 2 con la raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2 al cuadrado, por raíz de A. Y eso es 2 raíz de A. O sea, la alternativa C. Esa es una manera de hacerlo, una manera de hacer el problema. Ahí uno ve cómo juega con las variables, pero eso es como lo que hay que saber, ¿no? Lo importante es mirar la alternativa y darse cuenta que la respuesta queda en función del área, ¿cierto? No queda en función de otra letra. Entonces, la A chica, que representa a los dos catetos, la medida, ¿cierto? No puede quedar en función de esa letra. 39. Dice, al instalar el vidrio en la ventana de una ampliación, el encargado de seguridad indica que deben dibujarse en él líneas cruzadas en forma de X para evitar accidentes. Para cumplir esta indicación se divide imaginariamente la ventana en dos cuadrados y se pintan dos X, como lo indica la figura. Dice, si la longitud total de las líneas dibujadas es de 4 metros, ¿cuál es el valor de X? ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que preguntar. ¿Cuánto vale este pedacito? Vamos a decir que vale L. Sabemos que si esto es X, son cuadrados, esto sería X medio y X medio, ¿no? Y este de aquí también sería X medio. ¿Qué relación hay entre X medio y L? La misma relación de la hipotenusa que vimos anteriormente. Es decir, que L es X medio, el cateto, el lado, este es el cuadrado, por la raíz cuadrada de 12, ¿no? ¿Cuánto es la longitud? Me dicen aquí. La longitud de to- el- la longitud total de las líneas dibujadas. 4 metros, ¿cierto? Entonces, la longitud total, ¿cuántas L son? Son 4 L, ¿no? Entonces, voy a multiplicar por 4. Quedaría 4L es igual a 4 por X medio, raíz de 2. Puedo simplificar este 2 con el 4, quedaría 2. El 4L sería 2X raíz de 2. Pero esto es igual a 4, porque me están diciendo ahí que es 4 metros, ¿no? Y de ahí tengo que despejar la X. ¿Ya? Este método no lo voy a colocar porque al final es más que nada enreda.
Entonces, 2x raíz de 2 es igual a 4. Voy a pasar despejando. Voy a despejar el x dividido por 2 raíz de 2. Ahí está, ¿no? Y puedo racionalizar. Ahí uno ve como qué es lo más fácil para uno. Podría multiplicar por raíz de 2. Queda x igual a 4 raíz de 2. Abajo quedó un 2 por 2, que se va con el 4 de arriba, ¿no? Por tanto, esto es raíz de 2. Y sería la b. ¿Sí? Lo importante es fijarnos de que las líneas dibujadas son solamente la x. Esto es lo que está dibujado, ¿cierto? Y eso mide 4 metros. Pero si uno no lee bien, va a pensar que toda la figura está dibujada. No, lo que se dibuja son las letras X, ¿no? ¿Cierto? Dos letras X. Eso no se dibuja. ¿Ya? Hay que tener ojo con la lectura, porque si uno considera la suma de todos los bordes, no le va a dar otra cosa. Lo que pasa es que el dibujo es muy simple, no se diferencia la ventana de lo que es la raya. Es un mismo segmento, ¿no? Sigamos con el 40. Dice, en la figura se muestra un bloque sólido en forma de paralelepípedo. Paralelepípedo recto, ¿cierto? Un cuboide. Dice, el que está apoyado en el suelo. Y se quiere pintar todas las superficies del bloque, excepto la que está en contacto con el suelo, la de abajo. Ya eso lo han preguntado hartas veces. ¿Cuál es la medida de la superficie pintada? Entonces, yo sé que la fórmula general de toda la figura habría que sacar dos veces esta, dos veces la del frente, ¿cierto? Esta de aquí también dos veces, el cielo y el suelo también se consideran, pero acá no se considera la parte de abajo, esa es la única diferencia. Entonces yo tengo que hacer multiplicaciones nomás. Sería 30 por 10 y por 2 más. Después tengo 20 por 10 por 2. Y finalmente la de arriba, que es una sola, 30 por 20. Quedaría 600 más 400 más 600. Y esta área me dio 1600. Y le pongo ahora la unidad correspondiente, que son centímetros cuadrados. Listo, nada más que eso. Lo único importante es que no se considera la parte de abajo. Listo. Pero son puros rectángulos, no tienen ninguna disculpa. Siguiente pregunta, hay que ir completando bien la figura. Dice, en la figura, NQRS es un rectángulo y estos son segmentos que valen 1. Eso podemos trasladarlo inmediatamente al dibujo. NS vale 1 y NP también vale 1. Sabemos entonces que PS sería a raíz de 2, ¿no? Estamos claros con eso, ¿no? Porque aquí hay un ángulo recto y isósceles de rectángulo. Dice, si los dos, bueno, este en vez de ser A va a ser 1, ¿no? Raíz de 2. Dice, si los dos triángulos blancos en el interior del rectángulo son congruentes. ¿Qué significa eso? Que es prácticamente el mismo triángulo que está rotado de alguna manera, ¿no? Así que ahí puedo copiar medidas. Dice, ¿cuánto mide el área sombreada? Listo. Entonces, esta medida de SR sería raíz de 2. Este vale 1. ¿Sí? Y ya sabemos que este pedacito de acá, adentro, ese, también vale 1, ¿no? ¿Cómo saco el área sombreada? Entonces, si uno ve, la figura es un poco complicada, ¿no? Entonces, no se hace eso. Lo que tengo que hacer es hacer una resta de áreas. Voy a decir que el área sombreada o achurada sería el rectángulo menos dos veces los triángulos. ¿Sí? Pues los triángulos son iguales. Prácticamente le estoy quitando un cuadrado. Así que sería, ¿cuánto es el largo y el ancho del rectángulo mayor? El único rectángulo que hay, en realidad. 1 por raíz de 2. Menos dos veces. ¿Cuánto es el área del triángulo? Sería 1 por 1 partido por 2. Al 2 y quedaría raíz de 2 menos 1. ¿Y eso en qué unidad está? Está en centímetros al cuadrado. Listo. Sería la D.
Nada más. Nada más. Paso. El 42. Más o menos es el tiempo que no tiene que demorarse, ¿cierto? No más de 3 minutos. No nos va a alcanzar a hacer. Dice, Ana ubica un trozo de lana estirado en el suelo y dibuja con tiza una circunferencia a su alrededor, de manera que la lana queda como diámetro. Debería ser algo así, ¿cierto? El trozo de lana lo estira, dice, y dibuja con tiza una circunferencia a su alrededor. Esta es la lana, esa es la lana, L. Y alrededor vamos a tener un cierto perímetro, P. Dice, luego levanta el trozo de lana y lo vuelve a ubicar en el suelo, uniendo sus puntas de modo que forma el contorno de una circunferencia. O sea, queda algo así. Por lo tanto, el perímetro de esto ahora va a ser L. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final lo que es ese largo L, que era el diámetro antiguo, ahora va a ser el perímetro de la otra circunferencia. ¿Cierto? Dice, uniendo las puntas de modo que forma el contorno de una circunferencia. Dice ahora, si el perímetro de la circunferencia dibujada mide P, bueno, yo le puse P ahí, ¿ven? ¿Cuál es la medida del diámetro de la circunferencia formada con lana? O sea, ahora me están preguntando por este otro diámetro de acá, ¿cierto? Ese diámetro, vamos a llamar D, ese D de ahí. Pues tengo que trasladarme desde P, tengo que llegar a D. Esa es la idea, porque la L no aparece en el enunciado, yo lo inventé, ¿sí? No puede aparecer la letra L, solamente puede aparecer pi y el perímetro P, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago para relacionar esas variables? No es tan complejo, ¿sí? Porque yo sé que P, que es el perímetro inicial, se relaciona con este diámetro L como pi por L, ¿cierto? O sea, pi por el diámetro, que es el largo de la lana, ¿o no? Entonces ahora tengo que trasladarme al otro dibujo. ¿Qué relación hay acá? Para trasladarme al otro dibujo, yo debería deshacerme del L, ¿cierto? Entonces, P partido por pi va a ser L. ¿Y qué relación se cumple acá? Bueno, lo que se cumple también es lo mismo, que el largo L, que es el perímetro, ¿cierto? Va a ser el diámetro D por pi. ¿Ya? Pero tengo que deshacer, ¿de qué me tengo que deshacer? De el L, ¿cierto? Entonces, L sería P partido por pi, igual a pi partido por D. Entonces, voy a dividir ahora por pi. Quedaría P partido por pi, o sea, por pi cuadrado, va a ser D, que es el diámetro que me están preguntando. Si esta D no aparece en la respuesta, si lo que importa es esto. Y eso sería la alternativa B. P partido por pi cuadrado centímetros. Sí. ¿Alguna pregunta? Por álgebra, ¿no? Hay que ser ordenado, sí. Ven que en la prueba uno puede tener, tanto en la M1 como en la M2, una fórmula súper sencilla. Y esa fórmula sencilla es cómo yo relaciono el perímetro con el diámetro de la circunferencia. ¿Cierto? Yo sé que el perímetro es el pi por el diámetro, pero estos juegos algebraicos son los que hay que practicar, ¿cierto? Despejo esto para allá, me tiene que quedar en función de esta variable, no puede aparecer la letra que estoy colocando, ¿cierto? Entonces, con cualquier fórmula chica me pueden hacer un juego. Por ejemplo, en física también puede ser con ley de Newton, segunda ley de Newton, fuerza igual a m por a, estos mismos juegos, ¿no? 43. Dice, si el perímetro de una de las caras de un cubo mide 60 centímetros, sabemos que el cubo tiene solamente sus caras son cuadrados, ¿no? Todas las caras son cuadraditos. Dice, si el perímetro de una de las caras de un cubo mide 100 centímetros, ¿cuánto mide el volumen de un cubo? Entonces pensemos que el volumen de un cubo tiene que ser la arista elevado a 3, o sea, al cubo.
¿cierto? Entonces, la arista es lo que me interesa buscar. Y el dato es que el perímetro de una de sus caras, o sea, 4 veces A, es 60 centímetros. Entonces yo despejo la arista, 15. Y ahora puedo sacar el volumen, que sería 15 centímetros, todo eso al cubo. Y ese cálculo me dio 3.375 centímetros cúbicos. Es un poco largo para la prueba PAES, pero uno lo puede hacer porque sabe que 15 al cuadrado son 225 y después hacer la otra multiplicación. Se puede hacer. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No. Ninguna, profe. No. 44. Dice, si se recorta un semicírculo de cartón y la longitud de su arco mide 20 pi centímetros, ¿cuánto mide la superficie del semicírculo? Entonces, tengo un semicírculo. Ahí está. Y la longitud del arco es 20 pi. Entonces, vamos a decir que mi arco es todo esto. Todo este es mi arco, ¿cierto? Que al final es la mitad del perímetro, ¿cierto? Por lo tanto, 20 pi va a ser igual a pi r nomás, ¿cierto? Pi por r. Porque si fuera 2 pi r sería entero, ¿no? Se va el pi y me queda 20 centímetros, eso vale el radio. Ya teniendo el radio, puedo sacar el área. Cuando dicen la superficie o el área, lo mismo. Esta área sería pi r cuadrado partido por 2, porque es la mitad, ¿no? Sería pi por 20 al cuadrado medio. Pi por 400 partido por 2, eso sería 200 pi centímetros cuadrados. O sea, la letra C. ¿Sí? Nótese que entre medio, cuando yo hago el problema, a veces le saco las unidades. Por ejemplo, aquí yo sabía que al final me tenía que quedar en centímetros cuadrados, pero ya el no anotar el centímetro ahí me ahorra pasos, y porque yo tengo que ahorrar tiempo. Entonces, es parte de ahorrar tiempo. Si uno estuviera en una prueba universitaria donde tiene más tiempo, quizás uno es más riguroso, ¿cierto? Uno podría, si uno quisiera ser riguroso, lo pone así, pi por 20 con la unidad entre corchetes, ¿cierto? Todo bonito, partido por 2, ¿no? Pero eso me va a quitar tiempo para la prueba PAE, ¿no? Porque es otro contexto. Entonces tengo que tratar de ahorrar tiempo, quizá no colocando el centímetro, y lo pongo al final. Pues sé que tiene que quedar en centímetros cuadrados, porque yo he hecho muchos problemas y sé que tiene que quedar en esa unidad de medida, ¿no? Entonces, ahí uno como que tranza un poco la rapidez versus la formalidad o la rigurosidad, ¿o no? No conviene ser tan formal en este caso, porque si no, pierde tiempo anotando a cada rato centímetros o qué sé yo. 45 dice, en una mueblería se necesita un bloque de madera con forma de paralelepípedo recto, o también se le llama cuboide, también es cuboide recto, o también se le llama paralelepípedo rectangular, por la típica caja de zapatos que siempre hemos hablado. Entonces voy a dibujar aquí la figura. Ahí, ahí, ¿cierto? Un poco chueco, y dice que tiene que tener base cuadrada y una altura de 20 centímetros. Eso lo voy a colocar inmediatamente, ¿ven? 20 centímetros de altura, y dice que el volumen debe ser 500 centímetros cúbicos. ¿Cuál será su área total? Aquí no tiene limitaciones del suelo que no calcule eso, ¿sí? Tengo que calcular toda el área. Y voy a decir que la base tiene largo y ancho X, porque es cuadrada, ¿no? Por lo tanto, el volumen sería X por X, X cuadrado por 20. Eso sería 500 centímetros cúbicos. Tengo unidades consistentes porque tengo centímetros cúbicos y centímetros. Entonces, sé que cuando despeje el X tiene que quedar en centímetros, ¿eh? Pero no lo anoto, ¿sí? No anoto aquí eh, el centímetro cúbico ni el centímetro acá, porque voy a perder el tiempo en realidad, ¿eh? Ya, sigo. Quedaría X cuadrado, 500 partido por 20,
Eso es 25, ¿cierto? Resuelvo la cuadrática y una sola solución es 5, la única solución, la otra no me importa. Y ese 5 es 5 centímetros. Bueno, ahí podría anotarlo quizá con más detalle. Y ahora el área total, ¿cómo se calcula? Bueno, dos veces, ¿qué cosa? 5 por 5, 25, más 5 por 20, ese se repite cuatro veces, ¿o no? 5 por 20 se va a repetir cuatro veces. Eso voy a poner aquí por 2. El área me queda 2 por 25, 5 por 40 son 200 y me queda 2 por 225, o sea, 450. Y sé que me tiene que quedar en centímetros cuadrados. Listo, digamos. 46 es sobre volúmenes. Esto es lo típico que me preguntan como la diferencia de volúmenes, cosas por el estilo en estos problemas. ¿Sí? Dice, en la figura se muestra un bloque de cemento donde una de sus caras laterales es un cuadrado, ¿cierto? O sea, este es el cuadrado, ¿cierto? Ese es el cuadradito. Dice, justo en el medio de la cara lateral tiene una perforación, también con forma de cuadrado, de 50 centímetros que lo atraviesa por todo el ancho, ¿ya? Dice, ¿cuál es el volumen de cemento que contiene el bloque? Entonces, para sacar ese volumen, yo debería hacer una resta. O sea, el volumen se puede sacar como la resta entre dos paralelepípedos. O sea, eso y le quito el otro que es más chico, ¿cierto? ¿Cuánto es el volumen del mayor? Voy a decir que es 60 por 60 por 25, ¿o no? Menos el de adentro, ¿cuánto dice que era? Es 50 de lado, entonces sería 50 por 50 por 25, ¿sí o no? Ya. Entonces puedo factorizar por 25 y me queda 60 cuadrados menos 50 cuadrados. Y nosotros sabemos que se puede hacer por suma por su diferencia. O sea, 60 más 50, 60 menos 50. ¿Ven? Ahí me aprovecho un poco del álgebra, ¿no? Me queda 110 por 10. Y eso es fácil de calcular, porque sería 250 por 110. eh, Eso es 200, 2700, ¿verdad? Perdón, 27.500. ¿Y en qué unidades? Centímetros cúbicos. Eso, listo. Ve. Preguntas, ¿no? Entonces, ese es el tiempo más o menos que uno tiene que seguir para la prueba. No puede ser muy lento. Dice, se dispone de dos contenedores metálicos con forma de cubo, uno de arista 2p centímetros lleno de agua y otra de arista 3p centímetros vacío. Si se vierte toda el agua del primer contenedor en el segundo contenedor, ¿qué altura en centímetros alcanzará el agua dentro de él? Entonces, lo que me conviene aquí es hacer quizá un dibujo, porque me puede ayudar. ¿Sí? Los dos son cubos, ¿sí o no? Este dice que tiene arista 2p, 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 2p. Y está lleno, está lleno. En cambio, el otro es más grande, ¿cierto? Está vacío, ¿sí? Este tiene 3p, 3p y 3p de arista, ¿cierto? Obviamente, cuando yo voy a vaciar el primero en el segundo, que de eso se trata el problema, no va a quedar lleno el segundo, ¿cierto? Eso es lógico. Dice, se vierte toda el agua del primer contenedor en el segundo. ¿Qué altura en centímetros alcanzará el agua dentro de él? Entonces va a quedar una cosa así, ¿cierto? Entonces va a quedar con agüita. Va a tener una altura h, que es menor que 3 p, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto es el volumen original?
el volumen de acá sería 2p al cubo, ¿no? O sea, 8p cubo. Y eso, pum, se reemplaza en el otro. El volumen se mantiene constante, ¿no? ¿Cómo sería entonces este volumen en el segundo cubo? Bueno, el valor va a ser el mismo, 8p cubo, ¿no? Pero la forma de calcularlo va a ser distinta, porque sería 3p por 3p por h, y ahí despejo la h, ¿ven? Se quedaría 8p cubo, lo divido por esto, que sería 9p cuadrado, y ahí tendría el h, ¿no? Simplifico ahí, división de potencia igual base, quedaría 8 novenos de p. Eso vale h. O sea, alternativa B. ¿Sí o no? No alcanza ni siquiera a llegar a altura P, porque 8 novenos es 0,8 periódico, ¿no? Si ni siquiera alcanza a llegar a una altura P, va a ser menos, ¿cierto? Eso porque, como es más ancho y más largo, el volumen no va a subir tanto como el primero, ¿cierto? ¿Entiende el problema, no? Sí. Entonces, es bueno que yo haga un dibujo, y por eso hay que acostumbrarse a hacer dibujo, porque el dibujo me va a dar bastante información. eh, Quizás no es tan fácil plantearlo en la mente porque yo tengo que tener dos dibujos en la mente. Si fueran, por ejemplo, un cubo con un cilindro o un cubo con un cono o esfera con cono, todas esas combinaciones, tengo que quizá hacer el mono. Siguiente pregunta, 48. Dice, Raúl, ubica un punto A en cualquier posición del plano cartesiano y luego lo traslada 2 unidades hacia abajo, 3 unidades a la derecha y 4 unidades arriba, quedando en el punto B. ¿Cuál es el módulo del vector AB? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a suponer que el punto A va a estar en el primer cuadrante. ¿Sí? Da lo mismo en realidad, pero voy a suponer que el punto A está aquí, ahí. Y ese punto A tiene coordenadas a X, a Y. ¿Cierto? Eso tengo que ponerlo yo. Y luego dice que se traslada 2 unidades hacia abajo. Se puede hacer 2 para abajo. Después dice 3 unidades a la derecha, 4 unidades hacia arriba, por ahí, ¿cierto? Hacia arriba, quedando en el punto B, ¿cierto? Entonces, ese punto B puede quedar en función de las coordenadas iniciales, ¿sí? Y me preguntan el módulo del vector AB, es decir, este vector. Ese vector que está acá, yo debo calcular y sacar, después que saque el vector, le saco el módulo, que es la magnitud o el tamaño de esta flecha, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Bueno, yo puedo partir con AX, ahí, que es el punto A, y le voy sumando los movimientos como vectores de traslación, ¿cierto? Entonces, dice primero, lo traslada 2 unidades hacia abajo, o sea, voy a sumar 0, menos 2, ¿no? Después le sumo 3 unidades a la derecha, 3,0. 4 unidades hacia arriba, 0,4, ¿no? Y eso me da lo siguiente, quedaría AX más 3 y en la coordenada Y quedaría ahí, tengo 4 menos 2, 2. Este sería el punto B, ¿o no? Sumé todos esos puntos, en realidad estos son vectores, pero se suman como puntos, ¿no? Y eso es el punto B. Ahora, para sacar el vector AB, yo tengo que hacer B menos A. Entonces, el B lo tengo, que es AX más 3, AI más 2, y le debo quitar AX, ahí. Entonces, al final se van, porque es lo que yo supuse al principio, hermano. No puede quedar en función de X y ahí. AX con AX se va, quedaría 3. Ahí con ahí se va, quedaría 2.
¿cierto? Entonces, el vector AB es el vector 3,2. Si yo tuviera una hoja cuadriculada, podría salir más fácil porque nos daríamos cuenta inmediatamente que el movimiento total, lo que se hizo es mover 3 a la derecha y 2 hacia arriba, ¿cierto? Lo mismo. Y luego saco la magnitud de AB con el teorema de Pitágoras, que sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. 3 al cuadrado 9, 9 más 4, 13, raíz de 13. Eso queda en unidades. No me dan centímetros ni nada. Ahí está. ¿Dudas? Puede ser quizás un poco más rápido hacerlo como más visual, ¿cierto? Si tuviera una hoja cuadriculada puede ser más fácil, pero eso en la prueba no se da porque en la prueba la hoja es lisa, como es, ¿cierto? Problema 49. Dice, en la figura se muestra un triángulo ABC con D, un punto en el lado BC. ¿Sí? O sea, me está diciendo que esto es un puro segmento, ¿cierto? No que, no se puede decir, no que se dobla, porque si uno no supone eso, puede ser algo así, ¿ven? ¿Sí? O sea, no se da esa figura, sino que el punto B pertenece al lado BC. ¿Sí? O sea, no está ni antes ni después y tampoco se va a doblar, ¿cierto? Aunque me colocan acá claramente un ángulo recto, eso no supone que tiene que pertenecer, como AD sería una altura. Dice, ¿cuál de las siguientes condiciones por sí sola permite afirmar que AD es un eje de simetría del triángulo ABC? ¿Sí? Pero ya la figura me están diciendo que ese es 90 grados. Y yo supusiera, por ejemplo, que estos dos segmentos miden lo mismo, con eso es claro que el segmento AD es un eje de simetría, ¿cierto? Pero para que sean esos dos segmentos iguales, yo podría decir que los dos ángulos de acá deberían ser iguales, ¿cierto? Y eso se cumple ¿dónde? En la alternativa A, ¿cierto? En la alternativa A me dicen que el ángulo BAD tiene que ser igual al ángulo DAC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí sería un triángulo isósceles. ¿Sí? En el triángulo isósceles se cumple de que cuando trazo la altura al final es transversal de gravedad y también va a ser bisectriz. Es por eso, ¿ya? Me basta decir que esos dos ángulos son iguales para asegurar que estos dos segmentos tienen que ser congruentes, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque tiene aquí este lado común, ¿cierto? Tiene este lado común, ¿cierto? Esos ángulos son iguales, entonces estos dos de aquí deberían ser iguales, ¿sí? Obviamente, porque si acá yo tuviera, por ejemplo, una altura h, tengo ¿cómo se puede decir? El ángulo, tengo el valor del ángulo. Si tengo este valor del ángulo, tengo esta h, inmediatamente puedo saber el valor del lado opuesto, ¿cierto? Por una razón trigonométrica. Yo podría decir, este valor x, ¿cierto? Lo puedo sacar de esta manera. Puedo decir que x partido por h es la tangente de alfa, ¿cierto? Entonces, obviamente tiene que ser este x igual a este otro, este de aquí. Tiene que ser igual a esos dos. O sea, que DC es igual a BD. Y eso implica que es un eje de simetría, ¿no? Porque al final tiene que quedar un isósceles, es la cuestión. Tiene que quedar un triángulo isósceles. O que perfectamente también podría ser un equilátero. Mejor tal. Ya, este es un poco más complejo porque me dicen, en el plano cartesiano adjunto se ubica un rectángulo con uno de sus lados en el eje X. Ahí está el cero. Si el rectángulo se gira 90 grados en sentido antihorario, entonces se gira hacia allá, en 90 grados, pero ojo acá, dice, con respecto a su centro. Y ese centro no es el centro, el origen, sino que el centro del rectángulo.
Aquí está el centro del rectángulo, ¿sí? Ese centro del rectángulo tiene coordenadas 0,1, ¿sí? Y respecto a ese centro, se va a girar entonces en 90 grados antihorario. Me preguntan, ¿en qué coordenadas queda el vértice P? Ya, el vértice P tiene coordenada 2,2. Y mi transformación entonces es rotarlo en 90 grados, sentido antihorario, pero respecto a ese centro C. ¿Cómo se hace? Bueno, puedo hacerlo de manera como ir probando, como tratar de doblar la figura, ¿cierto? Como de manera que quede algo así, pero tal vez no me da justo, tal vez va a ser más complejo hacerlo así. Una manera sería hacer el dibujo, que es lo que recién hice, y otra manera sería utilizar la fórmula. Entonces, la fórmula me dice que cuando yo hago una rotación respecto a un h, k, un ángulo θ, voy a rotar un cierto punto x, y, eso va a ser una rotación respecto al 0, 0, un mismo ángulo θ, pero de la diferencia entre el punto x, y este centro de rotación que tendría coordenada h, k. Y a eso le sumo el h, k. En este caso, este es el h y este es el k. ¿Eh? Yo podría utilizar la fórmula como un camino, y el otro camino sería hacer el dibujo. O sea, el dibujo claramente va a ser algo así. A ver, si me sale. Va a ser una cosa así el dibujo, ¿no? Más o menos. Por ahí, ¿no? Entonces, el punto P, este punto P debería quedar por acá. Por ahí debería quedar el P. Entonces, si yo veo el más coherente, debería ser algo así como la alternativa D, ¿o no? Menos 1,3. ¿Por qué? Porque 0,4 no tiene por dónde. El 0,4 va a estar por acá arriba, ¿cierto? Este es el 2, 3, 4, por ahí, ¿o no? Entonces, el 0,4 ya no puede ser. 1, menos 1 tampoco, porque el 1, menos 1, aquí estaría el 1, estaría por acá, pues, no puede ser. ¿Cierto? Ese tampoco. Entonces, la pelea estaría como entre el menos 2,2 y el menos 1,3. Pero el menos 2,2 es este punto. Tampoco puede ser ese. ¿Sí? Tengo el camino, que sería hacer el dibujo, bien hechito. Entonces, ahí me daría el menos 1,3, coherente con si lo hago bien. Por eso puedo apoyarme con una regla, quizá. Ahí está. Este es el P', lo voy a colocar, que es donde quedó el P. Entonces, una manera de hacerlo, que es con el dibujo, me daría la alternativa D, sí, pero igual uno no queda como con cierta seguridad. Entonces, hay que hacerlo de manera formal, que es cambiar el centro de rotación. Entonces, para hacer esta rotación, yo debería hacer primero una diferencia, una rotación, aquí era 90 grados, ¿cierto? Y esta recta sería entre el punto P, que es 2,2, menos el centro, que es 0,1, más el 0,1. Hago esa recta. Entonces, debo rotar con respecto al 0, 0, un ángulo de 90 grados, y ahí el punto que voy a rotar sería 2 menos 0, 2. 2 menos 1, 1. Y a eso le sumo el 0,1. Afuera de la rotación. ¿Cómo se rotaba en 90 grados? Recordemos que el punto x, y, cuando lo roto en 90 grados respecto al origen, quedaría menos y, x. Por lo tanto, esto quedaría como menos 1,2 más el 0,1, menos 1 más 0, menos 1. 2 más 1, 3. Y ahí llegué a la respuesta. Pero uno está más seguro. O sea, al hacerlo de manera algebraica, con la ecuación que corresponde, con su fórmula, que está demostrada, uno tiene como más seguridad. Claro, en cambio, el dibujo como que uno queda con la duda, será el menos 1.
o no, o estará uno más arriba. Pero las alternativas igual me dan bastante información, porque son como absurdas. Pero si fuera muy parecido, o sea, si hubiera una alternativa que dijera -1,4, uno como que la dudaría, queda más arriba o más abajo, ¿no? Entonces, eso. 51, sigamos. Nada, queda menos, queda menos, queda menos. 51 dice, al organizar la actividad de fin de año, los integrantes de un curso deben escoger entre paseo o fiesta. La tabla junta representa los resultados obtenidos. Tengo frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y la pregunta aquí es súper corta, súper cortita. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Si se sabe que Q es igual a S, ¿eh? Que Q es igual a S, por ejemplo, 50% y 50%, dice, entonces se puede determinar el valor numérico de P y R. No, no se puede saber, porque aquí perfectamente podría ser 120, 120, o podría ser 70, 70, ¿no? Una cosa así. Entonces no se puede saber con la información que me entregan en uno. Entonces la A ya no puede ser. Con la aseveración de la alternativa B, dice, si se sabe que P es igual a R. Ya, supongamos que me dicen esto vale 60 y 60. Entonces, ¿se puede determinar el valor numérico de Q y S? Sí, porque yo tengo el total que es 120. ¿Y cómo se calcula este Q? Es simplemente dividir P entre el total, que sería 120, ¿cierto? Si yo hago Q es 60 dividido en 120 y tengo Q, ¿cierto? Y de la misma forma saco S. Así que esa sería la alternativa correcta, ¿ya? Pero al revés no. O sea, si yo tengo Q y S, hay muchas posibilidades que podrían ser las frecuencias, ¿cierto? Eso. Siguiente pregunta. 52. Acá hay que tener atención. Dice, en el gráfico adjunto se representa la distribución de participantes de dos talleres artísticos en un colegio, ¿sí? Así que acá tenemos la frecuencia absoluta. Y aquí tenemos las dos variables que es danza y teatro. Dice, si se cambia un participante de danza a teatro, de danza sacamos uno, lo colocamos en teatro. Algo así, ¿o no? Dice, y luego se incorpora un nuevo participante a danza. ¿Cómo queda danza? Queda igual, ¿o no? Queda igual. ¿Cuál de las siguientes frecuencias no experimenta cambio? Bueno, ahí es fácil darse cuenta que es la alternativa C. La frecuencia absoluta de danza no cambia. Quedó igual. Después uno a teatro y después se rellenó ese espacio con el nuevo. ¿Ya? Pero ojo acá, que en el eje Y tengo la frecuencia absoluta. No lo dicen, o sea, hay que deducir que es la frecuencia absoluta, ¿cierto? Porque dice distribución de participantes, dos talleres, asistido a un colegio. Inmediatamente, como es la cantidad, sería la frecuencia absoluta, no porcentaje, no es relativa, no es acumulada. 53. Gráfico circular. Dice, en un centro de atención telefónica de clientes se registró la cantidad de llamados recibidos de cada cliente durante una semana. El resultado se muestra en el siguiente gráfico. Tengo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Puedo completar inmediatamente lo que me falta acá de porcentaje, que es un 35%. ¿Ya? Lo completo porque me va a servir. Dice, si 180 clientes llamaron a lo menos tres veces, o sea, los que llamaron 180, o sea, estos 180 que llamaron a lo menos tres veces, estaríamos diciendo que son estos dos, ¿no? Entonces, 180 clientes correspondería al 45%, ¿no? Eso primero. Y ahora me preguntan cuántos clientes llamaron a lo más tres veces. A lo más tres veces. Y a lo más tres veces sería todo esto. Es decir, un 90%. Y despejo la X, ¿no? Pero es fácil acá porque X va a ser el doble de lo anterior. O sea, X es 360. Clientes. Nada más.
Sería la alternativa D. Y había que tener ojo ahí con los porcentajes. Tratar de rellenar, o sea, no me costaba nada rellenar el 35% al principio. Puede ser que lo ocupe o no, pero era rápido, ¿no? 54. Dice, la tabla adjunta representa el puntaje obtenido por los participantes de la prueba deportiva. Nos da la columna de frecuencia absoluta, perdón, acumulada y relativa, ¿cierto? Inmediatamente yo puedo sacar la absoluta acá, ¿no? Voy a hacer la chiquitita al lado, aquí. Esta entonces es la absoluta, ¿cierto? Nos dan, o sea, columna de frecuencia acumulada, la relativa, algunos valores, ¿cierto? Saltados, y me preguntan por X. Esto no debería ser un problema. ¿Por qué? Porque la primera absoluta es la misma, 8,8, como me dicen que es 0,5 es la relativa, yo tengo que el final de la absoluta es 40, sí, voy a completar rápidamente. El total n va a ser 40, y la mitad de 40 es 20, o sea, aquí iría 20, ¿no? Y en la acumulada, aquí también, bueno, aquí va a ir 28, 8 más 20, 28, y aquí ¿cuánto va? Bueno, eso no es necesario, no es necesario porque inmediatamente, si yo tengo 8 de 40, eso es la quinta parte es 0,2 y este sería 0,3, ¿cierto? Ve. Ahora, también podría encontrar esto que está acá, porque de 28 para llegar a 40 me faltarían 12. Y podría decir, bueno, 12 de 40 por un 100%, multiplico ahí por 10, 4 en el 12, 3, y 3 por 10, 30, 30%, que sería 0,3 en relativa. Lo mismo, como quiera hacerlo. Bueno, ahí la completé entera la tabla. Y me sale otra pregunta. 55. Dice, en un jardín infantil se arman bolsas de chocolate para regalar a los niños que asisten. En A de las bolsas se pusieron B chocolates y en C de las bolsas se pusieron D chocolates. Si no se armaron más bolsas que las indicadas, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el promedio de chocolates por bolsa? Eso es sencillo, es una ponderación nomás. Sería la alternativa D. Es decir, multiplico, dice, en A de las bolsas se pusieron B chocolates. Entonces multiplico A por B más C por B. Y luego lo divido por el total de bolsas, que sería A más C. Listo, eso es todo. Se pondera, un promedio ponderado se podría decir, ¿no? Claro. 56 dice, si el promedio de tres números enteros consecutivos es n, ¿cuál es el promedio de los cuadrados de estos mismos números? Ya, ¿cómo se hace eso? Aquí me conviene tomar la formulación de tres enteros consecutivos de la siguiente forma. Voy a decir que el del medio es k, por ejemplo, y el que está antes va a ser k menos uno, y el que viene después es k más uno. Aunque yo podría poner k, k más uno, k más dos. Solo que cuando yo sumo esto, no se eliminan los números, ¿cierto? En cambio, en el de arriba se eliminan. Entonces, por eso me conviene en este caso usar la primera forma. Voy a decir que el promedio de estos tres números es n. Entonces, debería sumarlos y dividirlos por 3, ¿no? Eso va a ser n. Y ahora me preguntan, ¿cuál es el promedio de los cuadrados de estos mismos números? Se va el uno con el uno y me queda 3k partido por 3 es igual a n, por lo tanto k vale n. Así que los números ahora tengo que elevarlos al cuadrado. Yo debería decir, va a ser n menos uno, n menos uno al cuadrado más n cuadrado más n más uno cuadrado. Todo eso partido por 3. Ese es el trabajo que tengo que hacer. No es tan largo, me quedaría así. Voy a hacerlo acá abajo. Esto lo puedo correr un poco. Ahí.
Importante es que dejé en función de n. Quedaría n cuadrado menos 2n más 1 más n cuadrado más n cuadrado más 2n más 1. Se va 2n. Y quedaría 3n cuadrado más 2 partido por 3. Ahí estamos listos, que es la alternativa C, ¿no? Eso es todo. Quedaba en función de n. ¿Sí? Sería quizás más complejo hacerlo con la otra formulación. Partir con el k, después k más 1, k más 2, sería más complejo porque no se van. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda de esto o de lo anterior? ¿No? Ninguna, profe. Ya. Pregunta 57. Dice, la tabla junta representa el resultado de una encuesta donde se le preguntó a un grupo de personas su opinión respecto a la instalación de una plaza de juego. ¿A favor, en contra, no opina? Y nótese que me dicen frecuencia, esta sabemos que es la absoluta, la porcentual, y dice, ¿cuántas de las personas encuestadas respondió en contra? ¿Cómo se hace? Bueno, arriba nos damos cuenta que en el enunciado no hay un número, ¿cierto? Pero lo que sí sé es que puedo calcular el porcentaje que me falta acá, que es el 25%. Y como tengo que le corresponde 30 de frecuencia, puedo sacar el total, porque sabemos que si tomo el 30 y lo divido por el total, lo multiplico por 100, esto me debería dar, ¿cuánto? 25%, ¿cierto? Por lo tanto, el total de datos va a ser 120, porque va a ser 4 veces 30, así que esto es 120. Y ahora me están preguntando cuántos respondieron en contra. Entonces saco el 15%, ¿cierto? Sería 15% eh, de 120. 15 partido por 100 por 120. Ese cálculo, bueno, puedo dividir por 10, después puedo dividir por 5, quedaría 3, 2, el 2 en el 12 cabe 6, este quedan 1, 3 por 6, 18. Así que aquí irían 18. Y esa es la alternativa A, nada más. ¿No? Completar la tabla, sin problema. Como me dan el 25%, es fácil ver que va a ser 4 veces el total, 58. En esta ya pasamos a medidas de posición. Me conviene hacer una tabla, porque así como están, no están tabulados. Entonces es como una pseudo tabla, se puede decir. Voy a colocar las clases aquí, la frecuencia absoluta y la acumulada. Así es más fácil verlo. Clases, frecuencia absoluta, y esta es la frecuencia acumulada. El 1, ¿cuántas veces está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 3 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 4 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y saco la frecuencia acumulada, ¿sí? Porque me dicen cuántos datos tiene el mismo valor del presentil 60. Pero tengo que hacer la tabla primero. Saco la acumulada: 8, 14, 21 y 30. ¿El n cuánto da? Ese tengo que tenerlo, 30. Y debo sacar el percentil 60. Por lo tanto, yo debo sacar el 60% de 30, que es 18. Y el 18 lo busco en la frecuencia acumulada. ¿Dónde está el 18? Acá. Ahí está. El dato 18. Este 18 es posición 18. Lugar 18. Entonces el percentil 60 va a ser 3. ¿Cierto?
y me preguntan cuántos datos tienen el mismo valor que el percentil 60. ¿Cuántos tienen el mismo valor? Son 7. Hay 7 datos iguales a 3. Nada más. La pregunta es un poco rara, ¿cierto? Como se está haciendo, pero me están preguntando eso. ¿Cuántos datos son iguales al percentil 60? ¿Sí? Ya nos queda menos. 59. Dice, en una empresa se registra la cantidad de veces que cada empleado utilizó la máquina dispensadora de café. Los resultados se representan en el diagrama adjunto. Sabemos que es el de caja bigote, ¿cierto? Dice, si el rango de la distribución de frecuencias es el doble de su rango intercuartil, ¿cuál de las siguientes relaciones es siempre verdadera? Ya. Entonces, recordar un poquito que aquí tenemos el X mínimo y acá el X máximo, ¿cierto? ¿Qué más yo sé? Yo sé que el rango intercuartil va a ser la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿cierto? El del medio aquí va a ser el cuartil 2, pero eso no lo vamos a utilizar. Entonces, el rango intercuartil, ¿cuánto es? B menos 20, ¿no? B menos 20, el rango intercuartil. O intercuartílico de repente le llaman los libros. O sea, el tamaño del cajón sería B menos 20. Y el rango normal, ¿cierto? Sería el X máximo menos el X mínimo. Pero eso va a quedar en función de A, ¿o no? El rango entonces va a ser 50 menos A. Pero me dan una relación en el sentido de lenguaje algebraico. Dice, el rango de la distribución de frecuencia, ¿cierto? O sea, 50 menos A es el doble del rango intercuartil, o sea, el doble de B menos B. Y esa relación debo desarrollarla para llegar a la alternativa. 50 menos A es 2B menos 40. Voy a pasar este A sumando. Me queda A más 2B, el 40 pasa sumando, 50 más 90, así que, ¿sabes? 50 más 40, me queda 90. Y eso es A más 2B. Listo. Y ahí llega la alternativa que es la D. Un poco pillo porque uno se pone y ¿dónde está la A? ¿Dónde está la B? No, que le va a quedar así al final en función de A y B. ¿No? No se reduce más. Siguiente pregunta. Esta también hay que sacar la frecuencia acumulada. Puede ser un poco latero, pero hay que hacerlo. Cuando aparezcan medidas de posición, casi siempre hay que sacar la acumulada o la frecuencia porcentual acumulada, pero tiene que ser acumulada. Dice en un taller científico, los alumnos construyeron varios prototipos de cohetes y probaron el tiempo que podían mantenerse en el aire eh, cuando fueron lanzados. La tabla junta resume los tiempos obtenidos. ¿En qué intervalo se encuentra el presente 20 de los tiempos? Ya. Saquemos entonces la frecuencia acumulada. 8, aquí sería 22, 54, 91, 111 y 120. O sea, el total de datos es 120. El percentil 20, ¿cómo se saca? Solamente me están preguntando el intervalo donde está el percentil 20, no exactamente el percentil 20. Entonces yo tengo que sacar el 20% de 120. Es decir, 20 partido por 100 por 120. ¿Cierto? Dividido por 10, dividido por 10, 2 por 12, 24. Este 24 es posición 24, porque acá hay otro 24 que es este. Pero nada que ver con ese 24, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Porque ese 24 son 24 segundos. Este 24 es de posición 24. Entonces tengo que ver el intervalo que contenga a ese 24. El primero, que sería esto, ¿no? Ahí debería estar el dato 24. Entonces el intervalo sería 8-12, alternativa B. Nada más. No me preguntan el percentil 20 exacto. Si me preguntaran el percentil 20 exacto, yo debería tomar el límite inferior de este intervalo, que es el 8, más
este 24 que lo tengo acá, ya va a ir aquí, menos la frecuencia acumulada anterior, es decir, 22, dividido en la frecuencia absoluta de ese intervalo, que es 32, multiplicado por la amplitud de cada intervalo, que es 4, ¿cierto? Y eso me da el percentil de una manera aproximada, ¿cierto? 24 menos 22 dividido en 32 por 4 más 8. Y me dio 8,25. Eso hay que revisarlo, recién lo hice, pero esa es la manera de sacar el percentil 20, pero de manera aproximada. Y eso debe estar en segundos por si acaso. Eso sería segundos. ¿Ya? Segundos. ¿Ya? Ahora, en la prueba ya no están preguntando mucho esto, o sea, de manera exacta o aproximada los percentiles o cuartiles, sino que en qué intervalo está, y hacen varias preguntas en una sola. 61. Dice, en un conjunto de datos numéricos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bueno, aquí voy a marcarla inmediatamente, es la letra D. Si la mediana es menor que el tercer cuartil, aquí tengo la mediana, recuerden que este es el cuartil 2, dicen que es menor que el cuartil 3. Si la mediana es menor que el cuartil 3, entonces el primer cuartil, que es el cuartil 1, es menor que el tercer cuartil. ¿Ven? Ahora, ¿qué podría pasar? ¿Por qué me dicen eso que es menor? Porque podrían ser iguales, ¿cierto? Ese es el tema. No siempre la mediana es menor que el tercer cuartil, porque si los datos se repiten en cierto rango, lo que va a pasar es que la mediana puede ser igual al tercer cuartil, o la mediana puede ser igual al primer cuartil, ¿cierto? Si se repiten los datos, por ejemplo, de cierto rango, tengo 4 4 4 4 4 4. Ahí la mediana puede coincidir con el tercer cuartil, o para atrás igual, que coincida con el primero. Entonces, pero si se sabe que la mediana es menor que el tercer cuartil, obviamente el primer cuartil tiene que ser menor que el tercer cuartil, ¿ya? Como por transitividad de la desigualdad, ¿ya? 62. En este dice, en una carrera de velocidad corrieron cuatro atletas. Tres de ellos empataron en el primer lugar con un tiempo de 10 segundos y el otro llegó un segundo después, ¿no? Esto es como saber leer, ¿no? ¿Cuál es la media? O sea, promedio o media aritmética del tiempo que demoraron los cuatro atletas. El tiempo promedio sería 3 se demoraron 10 segundos, más el otro tipo se demoró 11. Lo debo dividir por 4. Quedaría 41 partido por 4. Y eso da 10,25. ¿Qué cosa? Segundos. Listo. No tenía ninguna dificultad el problema. 63. Dice, en una bodega están guardadas las mismas cantidades de cajas pequeñas y medianas, además de 30 cajas grandes. Si la probabilidad de escoger al azar una caja mediana o grande es 3 quintos, ojo que acá dice mediana o grande, no por separado, sino que están las dos probabilidades ahí juntas. ¿Cuántas cajas hay en total en la bodega? ¿Qué se hace entonces? Bueno, yo sé que el total de cajas, ¿cuánto es? Yo tengo que suponer que eh, las cajas pequeñas son X y las cajas medianas son X, porque es la misma cantidad, ¿ven? Entonces, mi trabajo fue asignar una letra, así que voy a decir X más 30 es el total de cajas, ¿cierto? Y luego, el dato que me dicen es que la probabilidad de que sea mediana o grande es 3 quintos. Pero esto lo puedo expresar en función de las letras que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo sé que va a ser casos favorables dividido en casos totales. ¿Cuántos favorables tengo? Mediana o grande. ¿Cuántas medianas hay? X. ¿Cuántas grandes hay? 30.
Y el total sería 2x más 30. Y aquí tengo una ecuación. Entonces, con esta ecuación tengo que resolverla. Y con eso saco el total de caja. Porque el total de caja es la suma nomás, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar cruzado. Sería 3 por 2x más 30 igual 5 por x más 30. 3 por 2x es 6x más 90 igual 5x más 150. Que haría que x es 60, ¿no? Y si x es 60, el total de caja sería 60 más 60 más 30, lo que daría en 150. Ahí estaría el total. Nada más. Aquí en dos no me terminamos. Esta no la hice muy bien, pero la voy a marcar no. Dice, en una tómbola hay algunas bolitas rojas, blancas y otras azules, de modo que hay más de una de cada color. Sonia saca una bolita de la tómbola sin devolverla y concluye que si sacara una segunda bolita, la probabilidad de extraer al azar una bolita roja sería más alta y la probabilidad de sacar al azar una bolita blanca sería más baja. ¿Qué puede concluir respecto de la probabilidad de extraer al azar una bolita azul que sería más alta? ¿Cierto? Aquí, ojo que la, la cantidad que hay, dice, de modo que hay más de una de cada color. O sea, yo sé que de las rojas tiene que ser mayor que uno, la cantidad de blancas tiene que ser mayor que uno y la cantidad de, la otra era azul, ¿no? Es mayor que uno, ¿ves? Y luego la información que me entrega de las probabilidades, tengo que ir tomándome el caso, ¿cierto? Dice, Sonia saca una bolita de la tómbola sin devolverla y concluye que si sacara una segunda bolita, la probabilidad de extraer al azar una bolita roja sería más alta. Y la probabilidad de sacar al azar una bolita blanca sería más baja. ¿Cierto? Sí, pero hay que ordenarse, ese no lo hice completo, puedo resolverlo después, ¿ya? Pero eso no lo hice completo. Terminemos el 65. Dice, en un armario hay 10 pantalones, de los cuales N son formales y el resto son deportivos. Y con N va a ser menor que 10. Dice, si se cogen dos pantalones, uno tras otro sin reposición, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la probabilidad de que el primero sea formal y el segundo sea deportivo? Entonces, la probabilidad de que el primero sea formal y el segundo sea deportivo. ¿Cuál es la probabilidad de que el primero sea formal? Tenemos ¿cuántos formales? N formales, de un total de 10. Pero después dice que tiene que ser deportivo. Los que son deportivos sería la diferencia entre 10 y n, ¿no? 10 menos n. Pero como ya saqué uno, en vez de ser 10 van a ser 9 nomás los que van a quedar. Y ahí está listo. Porque no sé el valor de n, queda en función de n solamente. La A, ¿no? La A. Listo. Esa es toda la prueba. Esa es toda la prueba. Hicimos eh, de la 31 a la 65. La que nos faltaba, eran varias, ¿cierto? Esta de aquí quizás la voy a revisar porque no me acuerdo cómo la hice, pero esa es la alternativa, la B por si acaso. No sé si usted sabe cómo hacerla, ahora no me acuerdo, pero habría que tomarse algunos casos para que dé, ¿ya? Eso, con eso vamos a quedar por hoy y nos quedaría